¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tus debilidades son un peso tan grande? ¿Por qué aquello que te hace sentir insuficiente parece ser un obstáculo que nunca desaparece? Y si te dijera que tus debilidades no son un error, sino una herramienta divina, diseñada para acercarte a un propósito que ni siquiera imaginas, ¿te atreverías a descubrir cómo Dios puede transformar lo que hoy consideras una carga en la llave para abrir las puertas de su propósito eterno para tu vida? Hoy voy a compartirte algo poderoso que muy pocos conocen. Hay un secreto escondido en tus debilidades, algo que puede cambiar radicalmente cómo ves tu vida y tu relación con Dios. En los próximos minutos, el Espíritu Santo puede revelarte un mensaje que ilumine esas áreas que tanto te frustran y con ello desbloquear una nueva temporada de paz y propósito en tu caminar espiritual. A menudo pensamos que nuestras debilidades son señales de fracaso, pero ¿y si son precisamente el espacio que Dios usa para mostrarnos su fuerza? ¿Y si aquello que consideras una limitación es lo que Dios usará para escribir un testimonio poderoso en tu vida? Reflexiona en esto. No puedes ver el cuadro completo de tu historia, pero Dios, que ya lo escribió, sabe exactamente cómo usará cada detalle para su gloria. En este video, descubrirás verdades que quizás nunca antes habías considerado. Exploraremos juntos cómo personajes bíblicos enfrentaron sus debilidades y cómo Dios las transformó en herramientas para su reino. Quiero que sepas que, si llegas al final de este mensaje, encontrarás una enseñanza que puede marcar la diferencia en cómo vives cada día a partir de hoy. Antes de empezar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Este pequeño acto es un compromiso con tu fe, una señal de que estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti hoy. También te animo a darle «Me gusta» a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren este mensaje que tanto necesitan. Imagínate el impacto que puedes tener al difundir la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es más que contenido. Es un apoyo espiritual para quienes necesitan guía y consuelo. Mucha gente, como tú, no tiene una iglesia cerca, pero encuentra aquí un espacio para crecer en su fe. Finalmente, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que está por venir puede ser el principio de una transformación profunda. Vamos a comenzar este viaje juntos. El poder de Dios en nuestra debilidad. ¿Te has sentido como el apóstol Pablo cuando clamó a Dios para que le quitara un aguijón de su carne? En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo escribe estas poderosas palabras: «Pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». En este pasaje vemos cómo Dios no solo reconoce nuestra debilidad, sino que la usa como un escenario para mostrar su gloria. Pablo, quien enfrentó grandes pruebas y retos, entendió que su fuerza no provenía de sí mismo, sino del poder de Cristo operando en él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tratado de superar tus problemas con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más, solo para descubrir que Dios está ahí, esperando que dependas completamente de Él? Este es el propósito oculto de tus debilidades. Recordarte que no estás solo, que no necesitas cargar con todo. Reflexionemos juntos. ¿Qué significa realmente que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad?
Significa que cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones, abrimos la puerta para que Dios actúe. Cuando dejamos de intentar ser autosuficientes, permitimos que su gracia nos sostenga y nos transforme. En tu vida puede haber situaciones que parecen insuperables. Tal vez enfrentas problemas familiares, económicos, emocionales o espirituales, y aunque en tu humanidad te sientas incapaz, Dios está trabajando en el trasfondo. Él usa tu debilidad para mostrarte su fuerza, para que experimentes su poder de una manera que nunca habrías imaginado. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué áreas de tu vida consideras como tus mayores debilidades? ¿Podría ser que Dios está usando precisamente esas áreas para moldearte, para enseñarte a depender más de Él? Hoy, quiero desafiarte a que veas tus debilidades no como barreras, sino como oportunidades. Oportunidades para ver a Dios moverse en tu vida de maneras sobrenaturales. Al igual que Pablo, puedes aprender a gloriarte en tus debilidades, sabiendo que en ellas está operando el poder de Cristo. Dios no te pide que seas perfecto. Él no espera que tengas todas las respuestas o que seas fuerte todo el tiempo. Lo único que pide es que confíes en Él, que le entregues tus cargas y que permitas que su poder se manifieste en medio de tus luchas. Recuerda esto. Lo que para ti es una debilidad, para Dios es un lienzo en blanco donde puede pintar su obra maestra. Cuando reconoces tus limitaciones y te rindes a Él, le das permiso para hacer lo imposible en tu vida. Cierra tus ojos por un momento y ora conmigo. Señor, hoy reconozco mis debilidades. Sé que no soy suficiente por mí mismo, pero confío en que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Te entrego mis cargas, mis temores y mis luchas, sabiendo que tú eres mi fuerza. Gracias por usar mis limitaciones para mostrarme tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos reflexionado sobre este poderoso pasaje, continuaremos explorando más ejemplos en los que Dios transformó la debilidad en fortaleza. Moisés y su temor al llamado. Cuando pensamos en Moisés, automáticamente lo visualizamos como un líder fuerte y determinado que confrontó a Faraón y guió a millones de personas a la libertad. Pero lo que a menudo olvidamos es que antes de convertirse en ese gran libertador, Moisés era un hombre lleno de inseguridades, dudas y temores. En Éxodo 4, 10, 12 encontramos a Moisés enfrentándose a Dios, tratando de excusarse de la misión que se le había encomendado. Pero Moisés dijo al Señor, «Oh Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y el Señor le dijo, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar». Moisés, en su humanidad, estaba enfocado en lo que no podía hacer. Su debilidad, la incapacidad para hablar con fluidez, se convirtió en la excusa perfecta para intentar evitar el llamado divino. Pero Dios no buscaba la elocuencia de Moisés, sino su obediencia. La debilidad humana frente al llamado divino es fácil identificarnos con Moisés. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras limitaciones nos descalifican para cumplir los propósitos de Dios? Tal vez te has dicho, no soy lo suficientemente fuerte, no tengo las habilidades necesarias, o no soy tan espiritual como otros. Pero lo que Dios le enseñó a Moisés sigue siendo una verdad eterna. Él no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Moisés tenía razón al reconocer su debilidad, pero estaba equivocado al pensar que esa debilidad podía frustrar el plan de Dios. El mismo Dios que creó la boca humana
que diseñó el lenguaje y la comunicación, estaba prometiéndole a Moisés que lo capacitaría para la tarea. En otras palabras, no se trataba de lo que Moisés podía hacer, sino de lo que Dios haría a través de él. En nuestra vida, a menudo enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros mismos. Tal vez estás luchando con problemas familiares, económicos o espirituales. Quizás sientes que no tienes las herramientas necesarias para superar tus pruebas o responder al llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Pero aquí está la verdad. Tus debilidades no son un obstáculo para Dios. Son el terreno perfecto para que su poder se manifieste. Reflexión. ¿Qué hay en tu mano? Más adelante, en Éxodo 4:2, Dios le hace a Moisés una pregunta simple pero profunda. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Moisés responde que tiene una vara, un objeto común y corriente que usaba para pastorear ovejas. Pero en las manos de Dios, esa vara se convirtió en una herramienta para realizar milagros. Abrió el Mar Rojo, trajo plagas a Egipto y mostró el poder de Dios al pueblo de Israel. Dios no le pidió a Moisés algo que no tuviera. Usó lo que ya estaba en sus manos. De la misma manera, Dios no te pide que seas alguien que no eres. Él quiere usar tus talentos, tus experiencias e incluso tus debilidades para cumplir su propósito. Piensa en esto. ¿Qué tienes en tus manos hoy? Tal vez es una habilidad que consideras pequeña o insignificante, una experiencia dolorosa que preferirías olvidar, o una pasión que no has explorado plenamente. Todo eso, cuando se lo entregas a Dios, puede convertirse en una herramienta poderosa para su reino. La promesa de la presencia de Dios. Cuando Moisés expresó su temor y su incapacidad, Dios no le prometió quitar su debilidad. En lugar de eso, le prometió su presencia. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esta es una promesa que también está disponible para ti. En Isaías 41:10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te llama a caminar solo. Su presencia va contigo, guiándote, fortaleciéndote y capacitándote. Cuando enfrentas tus temores y tus inseguridades, puedes confiar en que Él está a tu lado, sosteniéndote en cada paso del camino. ¿Cómo responder al llamado de Dios? Responder al llamado de Dios no significa que tendrás todas las respuestas o que te sentirás completamente preparado. Significa dar un paso de fe, confiando en que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Imagina por un momento si Moisés hubiera dejado que su temor lo detuviera. El pueblo de Israel habría permanecido en esclavitud, y Moisés nunca habría experimentado el poder de Dios obrando a través de él. De la misma manera, no permitas que tus debilidades te impidan cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero invitarte a que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase, Dios usa lo que tengo en mis manos. Este es un compromiso para permitir que Dios tome tu vida, con todas sus fortalezas y debilidades, y la use para su gloria. Oración. Señor, gracias por recordarme que mis debilidades no son un obstáculo para ti. Hoy te entrego todo lo que soy, mis miedos, mis inseguridades y mis limitaciones. Confío en que tú puedes usar incluso las partes más frágiles de mi vida para cumplir tus propósitos. Ayúdame a dar pasos de fe, confiando en tu poder y en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios está listo para obrar en tu vida, tal como lo hizo con Moisés. En el próximo bloque exploraremos otra historia poderosa que muestra cómo Dios transforma la debilidad en fortaleza. Gedeón, la fuerza en la debilidad.
Uno de los relatos más impactantes sobre cómo Dios utiliza nuestras debilidades para su gloria es la historia de Gedeón, un hombre común que vivía lleno de miedo y dudas. Este relato, que encontramos en 1700, Jueces 6 y 7, nos enseña que no importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede hacer cosas extraordinarias con nosotros si le confiamos nuestras vidas. En Jueces 6, 11, 12 vemos el inicio de esta historia. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El temor y la inseguridad de Gedeón. En este pasaje, Gedeón no parece un varón esforzado y valiente. Lo encontramos escondido, trabajando en secreto para proteger su alimento de los madianitas, quienes continuamente saqueaban a Israel. Gedeón estaba lleno de temor, pero Dios lo vio de una manera completamente diferente. Gedeón respondió con dudas. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jueces 6:13. ¿Te has sentido alguna vez como Gedeón? Tal vez miras a tu alrededor y ves problemas, dificultades y ausencia de esperanza. Es fácil cuestionar, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero lo que Gedeón no entendía en ese momento era que Dios lo había elegido para ser parte de la solución. Cuando te enfrentas a tus miedos y dudas, recuerda que Dios no solo ve quién eres en este momento, Él ve quién puedes llegar a ser en sus manos, la misión de un hombre común. Dios no le permitió a Gedeón quedarse en su temor. En Jueces 6:14, el Señor lo desafió con estas palabras: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón respondió con más dudas, señalando su debilidad y su falta de importancia. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Dios no contradijo a Gedeón ni negó su debilidad. En lugar de eso, le dio una promesa: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Jueces 6:16. Esto nos muestra una verdad crucial. Cuando Dios te llama, no importa lo que creas de ti mismo. Lo que importa es quién es Dios y lo que Él puede hacer a través de ti. El ejército reducido. El punto culminante de la historia de Gedeón llega cuando Dios lo llama a liderar un ejército para derrotar a los madianitas. Pero hay un giro inesperado. Dios decide reducir el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. En Jueces 7:2, Dios explica por qué. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se gloríe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quería que la victoria fuera claramente un milagro, algo que solo Él pudiera hacer. Y con esos 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército innumerable, mostrando que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lecciones para nuestra vida. La historia de Gedeón nos deja varias enseñanzas poderosas. Dios ve más allá de nuestras limitaciones. Cuando Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño e insignificante, Dios lo veía como un guerrero valiente. De la misma manera, Dios ve en ti un potencial que tú quizás no has descubierto todavía. Dios nos llama a confiar en su poder, no en nuestras fuerzas. Reducir el ejército de Gedeón a 300 hombres parecía una locura desde una perspectiva humana, pero era un acto de fe.
¿Qué situación en tu vida te está llamando a confiar más en Dios y menos en tus propios recursos? La obediencia trae victoria. Gedeón no era perfecto. Tuvo dudas y pidió señales a Dios, pero al final obedeció y dio los pasos necesarios para cumplir con el plan de Dios. Tu obediencia puede abrir la puerta a milagros que nunca imaginaste. Reflexión. ¿Qué batalla estás enfrentando? ¿Ves como Gedeón, te sientes pequeño frente a los desafíos de la vida? Quizás piensas que no tienes lo que se necesita para superar tus pruebas o para responder al llamado de Dios. Pero recuerda esto, no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, hazme valiente como Gedeón. Esta declaración de fe es un recordatorio de que no estás solo en tus batallas y que Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote. Oración. Padre Celestial, gracias por recordarme que aunque me sienta débil, tú eres fuerte. Ayúdame a confiar en tu poder y no en mis propias fuerzas. Como Gedeón, quiero responder a tu llamado con fe y obediencia. Usa mis debilidades para mostrar tu gloria y dame el valor para enfrentar las batallas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque, exploraremos otro ejemplo extraordinario de cómo Dios transforma la debilidad en fortaleza. Moisés y su tartamudez, una voz para liberar a un pueblo. La historia de Moisés es una de las más conocidas de la Biblia. Es el relato de un hombre que, a pesar de sus inseguridades y limitaciones, fue elegido por Dios para una misión extraordinaria: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este relato, que encontramos en Éxodo 3 y 4, nos muestra cómo Dios no solo llama, sino que equipa a aquellos que confían en Él, incluso en medio de sus debilidades más evidentes. En Éxodo 4:10, Moisés expresó una de sus mayores inseguridades cuando dijo: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». La excusa de la incapacidad Moisés estaba lleno de dudas sobre sí mismo. Su problema con el habla, ya fuera tartamudez, lentitud para expresarse o simplemente una profunda inseguridad, lo hacía sentir inadecuado para la tarea que Dios le estaba encomendando. Y no es difícil entenderlo. ¿Cómo podía alguien con dificultades para hablar ser el portavoz de Dios ante el faraón, el hombre más poderoso de Egipto? Esta debilidad nos recuerda nuestras propias inseguridades. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra capacidad para cumplir con lo que sentimos que Dios nos está llamando a hacer? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestros defectos o limitaciones nos detengan? La respuesta de Dios. Dios no negó la limitación de Moisés, pero tampoco la aceptó como una excusa válida. En Éxodo 4, 11, 12, respondió de esta manera: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esta respuesta es profundamente alentadora. Nos recuerda que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios. De hecho, pueden convertirse en el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Dios no necesita que seamos perfectos, solo necesita que seamos obedientes. La provisión de Aarón. A pesar de la promesa de Dios, Moisés siguió mostrando resistencia y Dios, en su paciencia, le ofreció una solución práctica. Aarón, el hermano de Moisés, serviría como su portavoz. En Éxodo 4, 14, 16, Dios dijo: «No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Esta provisión nos enseña otra lección importante. Dios no solo nos llama, sino que también nos rodea de recursos y personas que nos ayudan a cumplir su propósito. La misión en marcha. Con la ayuda de Aarón y el respaldo de Dios, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón. A pesar de su tartamudez y sus miedos, se convirtió en el líder que condujo al pueblo de Israel hacia la libertad. En Éxodo 7:1-2, Dios reafirma su confianza en Moisés. Mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Reflexión. La tartamudez como símbolo de nuestras propias limitaciones. La historia de Moisés nos recuerda que nuestras debilidades, ya sean físicas, emocionales o espirituales, no tienen la última palabra en nuestra vida. Dios tiene el poder de usarlas para su gloria. Dios no se equivoca al elegirnos. Moisés podría haber pensado que Dios había cometido un error al llamarlo, pero la verdad es que Dios sabía exactamente lo que hacía. De la misma manera, cuando Dios te llama, lo hace sabiendo quién eres y lo que llevas dentro. Dios equipa a los que llama Moisés. No tenía todas las habilidades necesarias al principio, pero Dios le proveyó lo que necesitaba a lo largo del camino. ¿Qué recursos o personas ha puesto Dios en tu vida para ayudarte a cumplir su propósito? Tu debilidad puede ser tu mayor testimonio. La tartamudez de Moisés nunca desapareció, pero eso no impidió que se convirtiera en un líder poderoso. Su historia es un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando nos rendimos a Él. Aplicación práctica. Tal vez hoy te sientes como Moisés, inseguro de tus capacidades y luchando con tus propias limitaciones. Pero quiero que recuerdes esto. Si Dios te ha llamado, Él se encargará de capacitarte. Tus debilidades no son un obstáculo para Él. Al contrario, son una oportunidad para que su poder sea evidente en tu vida. Hoy, te invito a escribir en Mindum Síntesis los comentarios: Señor, úsame tal como soy. Esta declaración de fe es un acto de confianza en que Dios puede obrar incluso en medio de tus imperfecciones. Oración. Señor, gracias por recordarme que no soy definido por mis limitaciones, sino por tu poder. Ayúdame a confiar en ti y a obedecerte, incluso cuando me sienta inadecuado. Úsame tal como soy para cumplir con tu propósito y ser una luz para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. En el siguiente bloque, exploraremos cómo el apóstol Pablo también experimentó el poder de Dios en medio de su debilidad. El aguijón en la carne de Pablo. La fuerza en la debilidad. El apóstol Pablo es uno de los personajes más influyentes en la historia del cristianismo. Sin embargo, en medio de sus grandes logros espirituales y ministeriales, enfrentó una debilidad que él mismo describe como un aguijón en la carne. Este pasaje, que se encuentra en 2 Corintios 12, 7-10, nos ofrece una lección profunda sobre cómo nuestras debilidades pueden ser el canal para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Pablo, al igual que muchos de nosotros, se vio confrontado con una situación que parecía insuperable. En 2 Corintios 12:7, él revela lo que llamó su aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetease para que no me exaltase. El aguijón en la carne, un sufrimiento desconocido. Aunque Pablo no especifica qué era exactamente este aguijón en la carne, lo que sabemos es que era algo que lo atormentaba y que parecía estar más allá de sus fuerzas. Algunos estudios
Sugieren que podría haber sido una enfermedad crónica, un dolor físico o incluso una lucha emocional. Lo importante es que Pablo lo experimentó como algo que no podía controlar, algo que limitaba su capacidad. Este aguijón representa nuestras propias luchas y debilidades, situaciones o problemas que no podemos superar por nuestra cuenta. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué no quita esa debilidad de nuestras vidas? 3 veces rogué al Señor Pablo, al igual que muchos de nosotros, intentó resolver su problema por sí mismo. En 2 Corintios 12:8 relata, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces hemos orado, pidiendo que Dios nos libere de una debilidad, un dolor o una situación difícil? Es natural que queramos que nuestras luchas terminen, que las cargas se alivien. Pero la respuesta de Dios a Pablo es un recordatorio profundo de que a veces lo que Dios quiere es que dependamos de su gracia, no de nuestra propia fuerza. En 2 Corintios 12:9, Dios le responde, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Dios, su gracia suficiente. Dios no eliminó el aguijón de la carne de Pablo. En lugar de eso, le ofreció algo mucho más poderoso, su gracia. La gracia de Dios no es solo un perdón inmerecido, es el poder divino que nos capacita para vivir, para resistir y para seguir adelante a pesar de nuestras debilidades. La gracia de Dios se convierte en el sostén que necesitamos para seguir luchando. Pablo entendió que, en su debilidad, el poder de Dios se hacía aún más evidente. Como resultado, en 2 Corintios 12:10, él declara, «Por lo cual, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este es un cambio radical en la perspectiva de Pablo. Ya no ve su debilidad como algo a evitar, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Esta revelación cambia nuestra visión de las dificultades y debilidades. Ya no tenemos que temerles ni huir de ellas, sino que podemos abrazarlas, sabiendo que en ellas Dios se glorifica. Reflexión. Tu debilidad. Un canal para el poder de Dios. A menudo pensamos que la debilidad es algo negativo, algo que debemos ocultar o evitar. Sin embargo, lo que Pablo nos enseña es que nuestras debilidades pueden ser el vehículo a través del cual el poder de Dios se manifiesta. Es en esos momentos de fragilidad que su poder se hace perfecto. La debilidad nos hace más dependientes de Dios. Cuando estamos en nuestra debilidad, es cuando más necesitamos a Dios. La autoconfianza desaparece y, en su lugar, surge la necesidad de su gracia. Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Dios no prometió eliminar nuestras dificultades, pero sí prometió darnos la gracia suficiente para atravesarlas. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier debilidad, y es en nuestras luchas donde podemos experimentar esa gracia de una manera profunda. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es en nuestra fragilidad donde el poder de Dios brilla más intensamente. Al aceptar nuestras debilidades, damos espacio a Dios para que Él haga lo que solo Él puede hacer. Aplicación práctica. Hoy, al igual que Pablo, tal vez estés luchando con algo que no puedes cambiar, una debilidad que parece limitarte. Pero quiero que recuerdes esta promesa: la gracia de Dios es suficiente. Él no te ha dejado solo en tu lucha. Al contrario, Él está allí sosteniéndote y dándote la fuerza que necesitas para seguir adelante. Hoy te invito a escribir en los comentarios: Señor, que tu gracia sea suficiente para mí.
Esta declaración es un acto de fe, reconociendo que, en medio de nuestras debilidades, el poder de Dios está trabajando en nosotros. Oración. Señor, gracias por recordarme que, aunque me sienta débil, tu gracia es suficiente para mí. Ayúdame a abrazar mis debilidades y a depender completamente de ti. Que tu poder se perfeccione en mi fragilidad y que mi vida sea un testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo bloque exploraremos cómo David, un joven pastor, enfrentó a Goliat, no con sus propias fuerzas, sino con la confianza en el poder de Dios. David y Goliat, la victoria en la debilidad. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia. Nos muestra cómo un joven pastor, aparentemente insignificante, derrotó al gigante más temido de su tiempo, no por su fuerza, sino por la confianza en el poder de Dios. Este relato, que encontramos en 1 Samuel 17, es un ejemplo poderoso de cómo nuestras debilidades, cuando se entregan a Dios, se convierten en la plataforma para que Él haga lo imposible. David, el menor de los hermanos, fue enviado a llevar comida a sus hermanos mayores, quienes estaban en el campo de batalla. Allí escuchó la desafiante burla de Goliat, el gigante filisteo, quien se había presentado durante 40 días retando al ejército de Israel, ridiculizándolos y burlándose de su Dios. El desafío del gigante. En 1 Samuel 17:10, Goliat grita: «Yo he desafiado hoy a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Este desafío parecía imposible de enfrentar. El ejército de Israel estaba aterrorizado y nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. Pero cuando David escuchó las burlas de Goliat, algo se encendió en 1900, su corazón. En 1 Samuel 17:26 él pregunta: «¿Qué hará el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel?». David no veía al gigante como una amenaza invencible, sino como una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. La respuesta de Saúl y la perspectiva de David. Cuando David se ofreció para luchar contra Goliat, el rey Saúl trató de disuadirlo. En 1 Samuel 17:33, Saúl le dice: «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». Saúl veía a David como débil e incapaz. En sus ojos no había forma de que un joven pastor, sin experiencia en batalla, pudiera derrotar a un guerrero tan formidable. Pero David no se dejó intimidar por la perspectiva de los demás. Él sabía que su confianza no estaba en su capacidad, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:37, David responde: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él me librará de la mano de este filisteo». David entendió que las victorias pasadas, aunque pequeñas, eran evidencia de que Dios lo había acompañado y lo acompañaría nuevamente. El poder de Dios no dependía de la fuerza humana, sino de su fidelidad. El enfrentamiento con Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, lo hace de una manera sorprendente. No lleva armadura ni espada, como era la costumbre de los guerreros. En 1 Samuel 17:40, David toma solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Esto parecía una locura, un acto de desesperación. Pero David sabía que no era la honda ni las piedras lo que lo haría triunfar. Era la presencia y el poder de Dios. Goliat se burla de David, pero David le responde en 1 Samuel 17:45-46. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré». David, armado solo con fe, no temía a Goliat. Sabía que el gigante no tenía poder frente a Dios. La victoria de David. El desenlace es conocido.
David lanza una piedra con su honda que golpea a Goliat en la frente, derribándolo al suelo. Luego, David toma la espada de Goliat y lo mata, derrotando al gigante. La victoria no fue solo de un joven pastor, sino del poder de Dios que se manifestó en la debilidad humana. En 1 Samuel 17:47, David proclama: «Y toda esta multitud sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Reflexión: cuando las debilidades son el medio de la gloria de Dios. La historia de David y Goliat es un recordatorio claro de que, cuando estamos dispuestos a enfrentar nuestros gigantes con la fe en el poder de Dios, nuestras debilidades se convierten en un medio para su gloria. David no luchó con su propia fuerza, sino con la confianza plena en que Dios lo respaldaría. Nuestra debilidad es la oportunidad para que Dios se glorifique. David no tenía ninguna ventaja humana sobre Goliat, pero confiaba en que Dios era más grande que cualquier gigante. A veces, nuestros gigantes pueden parecer insuperables, pero si confiamos en Dios, veremos que Él es más grande que cualquier desafío. La fe en Dios nos da la valentía para enfrentar lo imposible. David no se dejó paralizar por el miedo ni por lo que los demás decían. Su fe lo impulsó a tomar acción, sabiendo que Dios le daría la victoria. Así como David, tú también puedes enfrentar tus luchas con valentía, confiando en que Dios te dará la victoria. Dios usa lo insignificante para hacer grandes cosas. David era un joven pastor sin experiencia en la guerra, pero Dios lo usó para derrotar al gigante. En tus debilidades y en tus limitaciones, Dios puede hacer cosas grandiosas, porque no es por nuestra fuerza, sino por su poder. Aplicación práctica hoy. Tal vez enfrentas un gigante en tu vida. Puede ser una dificultad económica, una enfermedad, una situación familiar o cualquier otro desafío que te parezca imposible de superar. Pero quiero que recuerdes lo que hizo David. Confía en que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Él no te ha llamado a luchar en tus propias fuerzas, sino en su poder. Hoy te invito a escribir en los comentarios: con Dios nada es imposible. Este es un acto de fe, una declaración de que confías en que, aunque parezcas pequeño frente a tus problemas, el poder de Dios te dará la victoria. Oración. Señor, gracias por recordarme que no importa cuán grandes sean los desafíos en mi vida, tú eres más grande que todo. Ayúdame a confiar en ti y a enfrentar mis gigantes con valentía, sabiendo que la victoria es tuya. Te entrego mis luchas y confío en que me darás la fuerza para superarlas. En el nombre de Jesús, amén. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la historia de Elías y el Monte Carmelo nos enseña a depender de la autoridad de Dios en tiempos de prueba. Esta declaración es un acto de fe, reconociendo que, en medio de nuestras debilidades, el poder de Dios está trabajando en nosotros. Oración. Señor, gracias por recordarme que, aunque me sienta débil, tu gracia es suficiente para mí. Ayúdame a abrazar mis debilidades y a depender completamente de ti. Que tu poder se perfeccione en mi fragilidad y que mi vida sea un testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo bloque exploraremos cómo David, un joven pastor, enfrentó a Goliat, no con sus propias fuerzas, sino con la confianza en el poder de Dios. David y Goliat, la victoria en la debilidad. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia. Nos muestra cómo un joven pastor, aparentemente insignificante, derrotó al gigante más temido de su tiempo, no por su fuerza, sino por la confianza en el poder de Dios.
Este relato que encontramos en 1 Samuel 17 es un ejemplo poderoso de cómo nuestras debilidades, cuando se entregan a Dios, se convierten en la plataforma para que Él haga lo imposible. David, el menor de los hermanos, fue enviado a llevar comida a sus hermanos mayores, quienes estaban en el campo de batalla. Allí escuchó la desafiante burla de Goliat, el gigante filisteo, quien se había presentado durante 40 días retando al ejército de Israel, ridiculizándolos y burlándose de su Dios. El desafío del gigante. En 1 Samuel 17:10, Goliat grita: «Yo he desafiado hoy a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Este desafío parecía imposible de enfrentar. El ejército de Israel estaba aterrorizado y nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. Pero cuando David escuchó las burlas de Goliat, algo se encendió en 1900, su corazón. En 1 Samuel 17:26 él pregunta: «¿Qué hará el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel?». David no veía al gigante como una amenaza invencible, sino como una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. La respuesta de Saúl y la perspectiva de David. Cuando David se ofreció para luchar contra Goliat, el rey Saúl trató de disuadirlo. En 1 Samuel 17:33, Saúl le dice: «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». Saúl veía a David como débil e incapaz. En sus ojos no había forma de que un joven pastor, sin experiencia en batalla, pudiera derrotar a un guerrero tan formidable. Pero David no se dejó intimidar por la perspectiva de los demás. Él sabía que su confianza no estaba en su capacidad, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:37, David responde: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él me librará de la mano de este filisteo». David entendió que las victorias pasadas, aunque pequeñas, eran evidencia de que Dios lo había acompañado y lo acompañaría nuevamente. El poder de Dios no dependía de la fuerza humana, sino de su fidelidad. El enfrentamiento con Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, lo hace de una manera sorprendente. No lleva armadura ni espada, como era la costumbre de los guerreros. En 1 Samuel 17:40, David toma solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Esto parecía una locura, un acto de desesperación. Pero David sabía que no era la honda ni las piedras lo que lo haría triunfar. Era la presencia y el poder de Dios. Goliat se burla de David, pero David le responde en 1 Samuel 17:45-46. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré». David, armado solo con fe, no temía a Goliat. Sabía que el gigante no tenía poder frente a Dios. La victoria de David. El desenlace es conocido. David lanza una piedra con su honda que golpea a Goliat en la frente, derribándolo al suelo. Luego, David toma la espada de Goliat y lo mata, derrotando al gigante. La victoria no fue solo de un joven pastor, sino del poder de Dios que se manifestó en la debilidad humana. En 1 Samuel 17:47, David proclama: «Y toda esta multitud sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Reflexión: cuando las debilidades son el medio de la gloria de Dios. La historia de David y Goliat es un recordatorio claro de que, cuando estamos dispuestos a enfrentar nuestros gigantes con la fe en el poder de Dios, nuestras debilidades se convierten en un medio para su gloria. David no luchó con su propia fuerza, sino con la confianza plena en que Dios lo respaldaría. Nuestra debilidad es la oportunidad para que Dios se glorifique.
David no tenía ninguna ventaja humana sobre Goliat, pero confiaba en que Dios era más grande que cualquier gigante. A veces nuestros gigantes pueden parecer insuperables, pero si confiamos en Dios, veremos que Él es más grande que cualquier desafío. La fe en Dios nos da la valentía para enfrentar lo imposible. David no se dejó paralizar por el miedo ni por lo que los demás decían. Su fe lo impulsó a tomar acción, sabiendo que Dios le daría la victoria. Así como David, tú también puedes enfrentar tus luchas con valentía, confiando en que Dios te dará la victoria. Dios usa lo insignificante para hacer grandes cosas. David era un joven pastor sin experiencia en la guerra, pero Dios lo usó para derrotar al gigante. En tus debilidades y en tus limitaciones, Dios puede hacer cosas grandiosas, porque no es por nuestra fuerza, sino por su poder. Aplicación práctica hoy. Tal vez enfrentas un gigante en tu vida. Puede ser una dificultad económica, una enfermedad, una situación familiar o cualquier otro desafío que te parezca imposible de superar. Pero quiero que recuerdes lo que hizo David. Confía en que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Él no te ha llamado a luchar en tus propias fuerzas, sino en su poder. Hoy te invito a escribir en los comentarios: con Dios nada es imposible. Este es un acto de fe, una declaración de que confías en que, aunque parezcas pequeño frente a tus problemas, el poder de Dios te dará la victoria. Oración. Señor, gracias por recordarme que no importa cuán grandes sean los desafíos en mi vida, tú eres más grande que todo. Ayúdame a confiar en ti y a enfrentar mis gigantes con valentía, sabiendo que la victoria es tuya. Te entrego mis luchas y confío en que me darás la fuerza para superarlas. En el nombre de Jesús, amén. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la historia de Elías y el Monte Carmelo nos enseña a depender de la autoridad de Dios en tiempos de prueba. Elías en el Monte Carmelo, la autoridad de Dios en tiempos de prueba. La historia de Elías en el Monte Carmelo, registrada en Primero Reyes 18, es uno de los relatos más poderosos sobre la autoridad divina y cómo Dios demuestra su soberanía cuando nos enfrentamos a momentos de prueba. En esta historia, Elías se enfrenta a los profetas de Baal, un grupo que había desviado al pueblo de Israel hacia la idolatría. Lo que parecía ser un enfrentamiento entre hombres se convirtió en una batalla para ver quién era el verdadero Dios, el que tenía el poder de responder con fuego del cielo. El contexto del conflicto Israel estaba sumido en la idolatría, y el rey Acab y la reina Jezabel promovían el culto a Baal. El pueblo había dejado de seguir al Dios verdadero y adoraba a ídolos. Ante esta situación, Elías, el profeta de Dios, desafió a los 450 profetas de Baal a un desafío público en el Monte Carmelo. Elías les propuso que ambos grupos construyeran un altar y, sin prenderle fuego, invocaran al Dios que respondiera con fuego del cielo para consumir el sacrificio. El Dios que respondiera de esta manera sería reconocido como el verdadero Dios. La prueba de los profetas de Baal. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentar, y durante horas clamaron a su Dios sin respuesta. Primero Reyes 18:26 nos dice que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ninguna señal de su presencia. Al ver esto, Elías no pudo evitar burlarse de ellos. En Primero Reyes 18:27, Elías les dijo: Gritad a gran voz, porque Él es Dios. Tal vez está meditando, o tiene algún trabajo, o está de viaje, o quizá duerme y hay que despertarlo. Esta burla de Elías no era solo un desafío a los profetas de Baal, sino una llamada a la reflexión sobre la falsedad de sus creencias. A pesar de todo su esfuerzo y su clamor, Baal no respondió,
porque los ídolos no tienen poder. El sacrificio de Elías. Después de que los profetas de Baal fracasaran, Elías se acercó al altar de Jehová. Primero Reyes 18:30. Nos dice que reparó el altar de Jehová, que había sido destruido. Luego mandó que se echara agua sobre el sacrificio, empapando completamente la ofrenda y el altar. Esto tenía un propósito: hacer evidente que no había truco alguno. El sacrificio debía ser completamente consumido por el fuego de Dios, incluso con la dificultad de estar mojado. Con una breve oración, Elías invocó al Señor. En 1 Reyes 18:36-37 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú has vuelto el corazón de ellos. El fuego de Dios. La respuesta de Dios fue inmediata. En 1 Reyes 18:38, el fuego del Señor cayó del cielo. Consumió el holocausto, las piedras del altar, la tierra y hasta el agua que estaba alrededor. Este milagro fue una manifestación clara de la autoridad de Dios sobre todas las cosas. El pueblo, al ver este milagro, se postró y declaró: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Reflexión: el poder de la autoridad divina. Esta historia de Elías en el Monte Carmelo nos muestra varias lecciones poderosas que aplican a nuestra vida hoy. Dios tiene toda la autoridad. El fuego de Dios no solo fue una demostración de poder, sino una afirmación de su autoridad sobre todos los dioses falsos. En un mundo lleno de ídolos modernos como el dinero, el éxito, el poder o las falsas creencias, este relato nos recuerda que solo Dios tiene autoridad sobre todo. La verdadera victoria en nuestras vidas proviene de someternos a su autoridad. El clamor a los ídolos no trae respuestas. Los profetas de Baal clamaron durante horas sin recibir respuesta, porque los ídolos no tienen poder. Muchas veces buscamos respuestas en cosas que nos alejan de Dios, en el trabajo, en relaciones, en cosas materiales. Pero solo el Señor puede responder a nuestras necesidades más profundas. Elías nos enseña a dirigir nuestro clamor a Dios y confiar en que Él nos escuchará. Dios responde en su tiempo y de su manera. Aunque Elías oró solo por unos momentos, el milagro de Dios fue asombroso. Dios no necesita largos rituales o esfuerzos humanos para obrar. Su poder es infinito y actúa en su tiempo perfecto. Cuando enfrentamos pruebas y necesitamos la intervención divina, debemos confiar en que Dios responderá en su momento y de la manera correcta. El desafío a la fe y el testimonio de vida. El desafío de Elías fue un testimonio ante todo el pueblo de Israel. A veces, nuestras pruebas y dificultades son oportunidades para que el mundo vea el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos cuando somos desafiados en nuestra fe? Como Elías, podemos mostrar al mundo que no importa la situación, Dios es el único que tiene la última palabra. Aplicación práctica hoy. Te invito a reflexionar sobre lo que has colocado en el lugar de Dios en tu vida. ¿Estás buscando respuestas en lugares equivocados? ¿Estás confiando en tus propios esfuerzos o en los ídolos de este mundo? Como Elías, debemos volver al altar de Dios, repararlo en nuestras vidas y buscar su autoridad sobre todo. Si hoy has reconocido la necesidad de volver a poner a Dios en el centro de tu vida, escribe en los comentarios: el Señor es mi autoridad. Es una declaración de fe, un compromiso de permitir que Dios sea quien gobierne todas las áreas de tu vida. Oración. Señor, así como Elías confió en tu poder para derrotar a los ídolos, hoy confío en tu autoridad para vencer cualquier desafío en mi vida.
Ayúdame a no buscar respuestas en cosas que no tienen poder y a poner mi fe completamente en ti. Que tu fuego purificador queme todo lo que no te agrada y me transforme conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En 1900, el siguiente bloque, exploraremos cómo la fe de la mujer sunamita nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando todo parece perdido. La fe de la mujer sunamita. Esperando en el tiempo de Dios, en 2 Reyes 4, encontramos la historia de una mujer sunamita que, aunque no era parte del pueblo de Israel, vivía de acuerdo con los principios de Dios. Esta mujer tuvo un encuentro transformador con el profeta Eliseo, que la llevaría a experimentar la fe en su máxima expresión. Confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Esta historia no solo habla de la fe, sino también de la perseverancia, la esperanza y la obediencia a la voluntad divina. El contexto de la historia. La mujer sunamita vivía en una ciudad llamada Sunem, donde junto con su esposo había ofrecido hospitalidad al profeta Eliseo. Ella reconoció que Eliseo era un hombre de Dios y como muestra de su respeto, les preparaba un lugar en su casa cada vez que él pasaba por allí. Este gesto de generosidad se convirtió en un acto de obediencia que tendría profundas repercusiones en su vida. Un día Eliseo, al darse cuenta de la bondad de esta mujer, quiso recompensarla por su hospitalidad. Llamó a su sirviente, Gehazi, para preguntar qué podía hacer por ella. La mujer, sin buscar reconocimiento, simplemente mencionó que vivía en una casa con su esposo y no necesitaba nada más. Sin embargo, Eliseo insistió y a través de su siervo le dijo que tendría un hijo, el milagro prometido. La mujer sunamita, aunque sorprendida, aceptó la palabra de Eliseo, pero la respuesta en su corazón fue de duda. En 2 Reyes 4:16, cuando Eliseo profetizó sobre su embarazo, ella le respondió con cautela: «No, señor mío, hombre de Dios, no mientas a tu sierva». La mujer se sentía vulnerable, ya que había llegado a una edad avanzada y pensaba que la posibilidad de tener hijos era una esperanza perdida. Pero, a pesar de su respuesta, en su corazón había un leve destello de esperanza. Dios, en su tiempo perfecto, le concedió lo que había perdido: un hijo. La mujer quedó embarazada y poco tiempo después dio a luz a un niño, tal como Eliseo había dicho. La prueba de la fe. La muerte del niño. La historia da un giro dramático cuando el niño, ya creciendo, cae enfermo y muere. La mujer, devastada, toma una decisión audaz. No se queda en el dolor ni se rinde en su fe. Ella toma al niño muerto, lo pone en la cama de Eliseo y sale en busca del profeta. En 2 Reyes 4:25 vemos la determinación de la mujer sunamita, quien, al ser cuestionada por su esposo y su siervo sobre la razón de su visita a Eliseo, responde: «Todo va bien». Aunque su hijo había muerto, ella no permitió que el dolor se apoderara completamente de su fe. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa que Dios le había hecho a través de Eliseo no había llegado a su fin. La mujer tenía la fe de que, aunque el niño estaba muerto, Dios aún podía hacer el milagro de devolverle la vida. Esta fe inquebrantable fue la que llevó a Eliseo a orar por el niño y finalmente a devolverle la vida. El poder de la fe perseverante. La mujer sunamita nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Su fe no fue interrumpida por el dolor ni la desesperación. A pesar de la muerte de su hijo, ella mantuvo la esperanza de que la promesa de Dios se cumpliría. ¿Cuántos de nosotros ante las pruebas dejamos que nuestra fe se desvanezca por la incertidumbre o el dolor? La mujer sunamita muestra lo contrario. Ella luchó con su fe y no permitió que el sufrimiento
dominara su vida. La fe que confía en lo imposible. Cuando Eliseo le profetizó a la mujer que tendría un hijo, ella lo consideró imposible. Pero la fe no se basa en las circunstancias, sino en la capacidad de Dios para hacer lo que parece imposible. Ella no dudó de la promesa, aunque sus ojos no podían ver la manera en que se cumpliría. La fe no es la certeza de que todo saldrá como esperamos, sino la confianza en que Dios siempre tiene el control, sin importar lo que veamos. La fe que persevera en la adversidad. Cuando el niño muere, la mujer no se dio por vencida. A pesar de la angustia y el dolor, su fe la impulsó a buscar al profeta. A veces nuestra fe puede ser probada de maneras que no entendemos, pero debemos recordar que las pruebas no son el final de la historia. La mujer sunamita nos enseña que cuando enfrentamos dificultades, debemos ir al Señor con una fe persistente. Si Él nos dio una promesa, Él cumplirá lo que ha dicho, incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. La fe que no se rinde en la vida cristiana, enfrentaremos momentos de duda y dolor, y la tentación será rendirnos. Sin embargo, el ejemplo de la mujer sunamita nos enseña que, aunque la situación parezca ir en contra de lo que Dios prometió, debemos seguir creyendo. Dios puede transformar lo que parece estar muerto en algo vivo y lleno de esperanza. La fe que sabe que el tiempo de Dios es perfecto. A veces, cuando oramos por algo, queremos que se haga en nuestro tiempo. Pero la mujer sunamita nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega tarde. Él llega justo en el momento que necesitamos. Su propósito y plan no son afectados por nuestra impaciencia. Él sabe lo que es mejor para nosotros y tiene el poder para obrar en su tiempo perfecto. Reflexión final. La fe de la mujer sunamita es una invitación a creer que, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, nada es imposible para Dios. Ella no permitió que la muerte de su hijo pusiera fin a la promesa que había recibido. Si hoy estás enfrentando una situación difícil, te invito a que, como la mujer sunamita, lleves tu dolor y tu desesperación al Señor con una fe inquebrantable. Si Dios te prometió algo, Él lo cumplirá, aunque ahora no veas el camino. Escribe en los comentarios: mi fe está en su tiempo perfecto, como un compromiso de esperar y confiar en el Señor, sabiendo que Él siempre tiene el control. Oración. Señor, hoy vengo a ti con mi fe renovada. Aunque las circunstancias me digan que es imposible, yo confío en tu tiempo perfecto. Te pido que, en este momento de dificultad, me des la fortaleza para seguir creyendo, para no rendirme y esperar en ti. Sé que tú puedes resucitar todo lo que parece muerto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo bloque exploraremos cómo el apóstol Pablo nos enseña a encontrar la paz de Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La paz en medio de la tormenta. Lecciones de Pablo en prisión. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una de las enseñanzas más poderosas sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. No estén afanados por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una invitación a una vida de paz profunda y duradera, incluso en medio de las dificultades más grandes. Pablo, quien escribió estas palabras desde una prisión, entendía lo que significaba experimentar la tormenta y, sin embargo, vivir en la paz de Dios. El contexto de la carta a los filipenses. Pablo escribió la carta a los filipenses mientras estaba encarcelado, enfrentando una vida de incertidumbre, dolor y privación.
Él estaba lejos de su comunidad de creyentes, sin saber qué le depararía el futuro. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad y la desesperación, Pablo encontró la paz de Dios en medio de las circunstancias más adversas. En su carta, él no solo les anima a vivir en paz, sino que les muestra cómo esa paz es posible, incluso cuando todo parece estar en su contra. La paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo. Es importante entender que la paz que Pablo describe no es la paz superficial que el mundo ofrece, que viene cuando todo está en orden. La paz que Dios da, según Pablo, es una paz profunda que viene de la presencia misma de Cristo en nuestras vidas. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Es una paz que se experimenta en medio de las tormentas de la vida, porque sabemos que Él está con nosotros y que al final todo está bajo su control. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios guardará a nuestros corazones y mentes. La palabra guardar es interesante porque implica una protección activa. Así como un soldado guarda un lugar para asegurarse de que nada malo entre, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos y emociones. Nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando la ansiedad y el miedo intentan invadir nuestra mente. Esta paz actúa como un protector, manteniéndonos centrados en Cristo. Lecciones de Pablo. ¿Cómo experimentar la paz en medio de la tormenta? La oración es clave para la paz. Pablo nos enseña que la oración es fundamental para experimentar la paz de Dios. En Filipenses 4:6, él dice que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego. La oración no solo es una petición, sino también una forma de entregarnos a Dios, confiando en que Él tiene el control de nuestras vidas. Al orar, dejamos nuestras cargas en sus manos y recibimos la paz que solo Él puede dar. Si estás atravesando una tormenta en tu vida, no subestimes el poder de la oración. Es a través de la oración que nuestra alma encuentra descanso. La gratitud como fuente de paz. Pablo también nos anima a orar con acción de gracias. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también de reconocer su fidelidad y bendiciones. La gratitud abre la puerta para que la paz de Dios entre en nuestro corazón. Cuando somos agradecidos, recordamos las veces en las que Dios nos ha sostenido, y esto nos da la confianza de que Él lo hará nuevamente. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios está haciendo, no solo en lo que nos falta. Renunciar al control y confiar en Dios. Una de las claves para experimentar la paz en medio de la tormenta es renunciar a nuestra necesidad de control. Pablo nos muestra que cuando confiamos en Dios, no necesitamos preocuparnos por el futuro, porque Él está en control de todo. La ansiedad surge cuando intentamos manejar las situaciones por nuestra cuenta, pero la paz viene cuando confiamos plenamente en que Dios tiene un plan y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Permanecer en Cristo. En Juan 14:27, Jesús también nos habla de la paz que Él nos da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece. El mundo ofrece paz temporal, que depende de las circunstancias, pero la paz que Jesús nos da es eterna. Permanecer en Cristo es la clave para experimentar esta paz, porque Él es nuestra roca firme. A medida que cultivamos una relación más profunda con Él, nuestra paz no se ve afectada por las tormentas de la vida. Jesús mismo es nuestra paz. La paz no depende de las circunstancias. Pablo no estaba en un lugar fácil cuando escribió esta carta. Estaba en prisión, con su vida en peligro, y sin saber qué sucedería a continuación. Sin embargo,
Su fe en Dios le permitió experimentar una paz que no dependía de sus circunstancias. Esto es lo que distingue a la paz que Dios da de la paz que el mundo ofrece. La paz de Dios no está basada en lo que nos rodea, sino en lo que está dentro de nosotros, la presencia de Cristo. La paz que Pablo experimentó y compartió con los filipenses es la misma paz que Dios quiere darnos a nosotros hoy. En medio de cualquier tormenta, Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz nos guarda, nos protege y nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe. Reflexión final hoy. Si estás pasando por una tormenta, te invito a que lleves tu ansiedad a Dios en oración. No dejes que el miedo y la preocupación controlen con tu mente. Recuerda que la paz que Dios te ofrece no depende de lo que está sucediendo a tu alrededor, sino de tu relación con Cristo. Él es tu paz. Escribe en los comentarios: mi paz está en Cristo, como un compromiso de confiar en Él, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida. Oración. Señor, gracias por la paz que solo tú puedes dar. Hoy te entrego mis preocupaciones y ansiedades. Confío en que tú estás en control de todo y que tu paz guardará mi corazón y mi mente. Ayúdame a permanecer en ti y a no dejarme llevar por las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque exploraremos cómo la gracia de Dios nos capacita para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles. La gracia que transforma. Cómo la debilidad se convierte en fortaleza. Uno de los aspectos más sorprendentes y profundos de la vida cristiana es entender cómo nuestra debilidad puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo revela una de las verdades más impactantes sobre la gracia de Dios. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre el misterio de la gracia divina, que no solo nos cubre en nuestras debilidades, sino que las usa como un medio para que su poder se haga visible en nuestra vida. La gracia no es simplemente un acto de perdón. Es una fuerza transformadora que nos capacita a vivir de una manera que nunca podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. La paradoja de la gracia: fortalecidos en la debilidad. El mundo nos enseña que la fuerza proviene de la autosuficiencia, de la habilidad para manejar las circunstancias por nuestra cuenta. Sin embargo, el Evangelio presenta una paradoja. Somos más fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. Es precisamente en el momento en que nos sentimos más frágiles, cuando estamos al límite de nuestras fuerzas, que Dios puede manifestar su poder de manera más clara. Cuando Pablo sufrió una espina en la carne, 2 Corintios 12:7, un sufrimiento continuo y difícil de sobrellevar, él rogó 3 veces a Dios que lo liberara. Pero en lugar de recibir una respuesta que lo librara del sufrimiento, Dios le dio una respuesta radical. Su gracia era suficiente. Es en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad, porque cuando estamos débiles, solo podemos depender completamente de Él. Esta es la verdadera gracia, un poder que no depende de nuestra capacidad, sino de la plenitud de Dios en nosotros. Cuando reconocemos nuestra debilidad y la entregamos a Dios, Él nos llena con su gracia y nos da una fortaleza que va más allá de lo humano. Es a través de nuestra fragilidad que su poder se perfecciona y se muestra al mundo. La gracia de Dios no es para los perfectos, sino para los quebrantados. Una de las mentiras más comunes que escuchamos es que necesitamos ser fuertes y perfectos para que Dios nos use. Pero la realidad
es que Dios usa a los quebrantados, a los que se sienten insuficientes, a los que están dispuestos a reconocer que no pueden hacerlo todo por su cuenta. En Mateo 5:3, Jesús dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad total de Dios. Significa admitir que por nosotros mismos no somos capaces de vivir de acuerdo con su voluntad, pero confiamos en que Él nos capacita. Cuando llegamos a Dios con un corazón humilde y dispuesto, Él derrama su gracia sobre nosotros. Es en este lugar de humildad y dependencia donde comenzamos a experimentar la verdadera fortaleza que solo Él puede dar. La transformación a través de la gracia. Dios no solo nos da gracia para soportar nuestras debilidades, sino que esa gracia transforma nuestra vida. La gracia de Dios no es algo que solo nos cubre de manera temporal, es algo que nos cambia profundamente, desde adentro hacia afuera. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia no solo perdona el pasado, sino que nos da un futuro nuevo, lleno de posibilidades. Cada vez que nos rendimos a Dios en nuestras debilidades, Él nos moldea, nos transforma y nos capacita para vivir de una manera nueva. La debilidad, que antes nos humillaba, se convierte en la plataforma sobre la cual Dios puede edificar una nueva vida. La gracia de Dios no solo nos cubre, sino que nos fortalece y nos hace capaces de hacer cosas que antes eran impensables. El poder de la gracia en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esta gracia transformadora en nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer nuestras limitaciones y rendirnos a Dios, confiando en que su poder es más que suficiente para enfrentarlas. La gracia de Dios no solo nos da consuelo en tiempos de dificultad, sino que nos capacita para vivir con propósito y victoria. Nos da fuerza para resistir la tentación, sabiduría para tomar decisiones sabias y coraje para enfrentar los desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros. Al reconocer nuestra debilidad, descubrimos la profundidad de la gracia de Dios. No se trata de esperar a ser perfectos para acercarnos a Él, sino de acercarnos tal como somos, con nuestras luchas, limitaciones y fracasos. Él no solo nos acepta, sino que nos transforma y nos da la gracia que necesitamos para vivir en su voluntad. Reflexión final. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la gracia de Dios en tu vida. ¿En qué áreas sientes que eres débil o insuficiente? Tal vez has estado luchando con un pecado, una enfermedad o un desafío emocional que te hace sentir impotente. Pero quiero que sepas que es precisamente en tu debilidad donde Dios quiere mostrar su poder. Cuando te rindes a Él, su gracia te fortalece y te capacita para hacer cosas que nunca imaginaste. Escribe en los comentarios: en mi debilidad Dios me da fortaleza, como un testimonio de cómo la gracia de Dios te está transformando. Oración. Señor, gracias por tu gracia abundante. Hoy reconozco mis debilidades y me rindo a ti. Confío en que tu poder se perfecciona en mi debilidad y sé que, a través de tu gracia, puedo enfrentar cualquier desafío. Ayúdame a depender completamente de ti y a vivir de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. En el próximo video exploraremos cómo la fe puede mover montañas y cómo, al confiar en el poder de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Te espero.